Buenos días, Dios. Reflexión del Evangelio del día por Monseñor Luis José Rueda Aparicio, arzobispo de Bogotá y primado de Colombia. Abre tu corazón a la palabra de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que doblen las campanas jubilosas, y proclamen el triunfo del amor, y llenen nuestras almas de aleluyas, de gozo y esperanza en el Señor. Los sellos de la muerte han sido rotos, la vida para siempre es libertad. Ni la muerte ni el mal son para el hombre su destino, su última verdad. Derrotados la muerte y el pecado, es de Dios toda historia y su final. Esperad con confianza su venida, no temáis, con vosotros Él está. Volverán encrespadas tempestades para hundir vuestra fe y vuestra verdad. Es más fuerte que el mal y que su embate, el poder del Señor que os salvará. Aleluyas cantemos a Dios Padre, aleluyas al Hijo Salvador. Su Espíritu corone la alegría que su amor derramó en el corazón. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 3. Querido hermano, está muy bien dicho que quien aspira a ser obispo no es poco lo que desea, porque el obispo tiene que ser irreprochable, fiel a su mujer, sensato, equilibrado, bien educado, hospitalario, hábil para enseñar, no dado al vino, ni amigo de reyertas, comprensivo, no agresivo ni interesado. Tiene que gobernar bien su propia casa y hacerse obedecer de sus hijos con dignidad. Uno que no sabe gobernar su casa, ¿cómo va a cuidar de la iglesia de Dios? Que no sea recién convertido, por si se le sube a la cabeza y lo condenan como al diablo. Se requiere además que tenga buena fama entre los de fuera, para evitar el descrédito y que lo atrape el diablo. También los diáconos tienen que ser responsables, hombres de palabra, no aficionados a beber mucho ni a sacar dinero, conservando la fe revelada con una conciencia limpia. También estos tienen que ser probados primero, y cuando se vea que son irreprensibles, que empiecen su servicio. Las mujeres lo mismo, sean responsables, no chismosas, sensatas y de fiar en todo. Los diáconos que sean fieles a su mujer y gobiernen bien sus casas y sus hijos, porque los que se hayan distinguido en el servicio progresarán y tendrán libertad para exponer la fe en Cristo Jesús. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Las comunidades evangelizadas son comunidades organizadas. En estas comunidades se vive la unidad y la diversidad, la unidad que la da el Espíritu Santo uniéndonos en la persona de Jesucristo el Señor. Pero el Espíritu Santo también nos da la diversidad, no solamente la diversidad entre hombres y mujeres, entre diversas razas, entre diversas edades, sino que nos da la diversidad de dones y carismas para que se construya la unidad desde la diversidad. Estamos diciendo esto porque en el capítulo 3 de la primera carta de San Pablo a Timoteo encontramos que Pablo le da orientaciones a Timoteo para la organización de la comunidad de seguidores, hombres y mujeres de Cristo Jesús el Señor. San Pablo está enseñando a Timoteo y a su comunidad cómo deben ser las cualidades del obispo dentro de esa comunidad y cómo deben ser las cualidades de los diáconos, igualmente de las mujeres que hacen parte de dicha comunidad. Vemos cómo los obispos en el comienzo eran casados. Posteriormente, la historia de la Iglesia nos enseña que, pasados los siglos, se fue forjando la necesidad del celibato como un don que da Dios y como una libertad total para poderse entregar a toda la familia, a la casa de Dios, a la comunidad de la Iglesia. Nos muestra San Pablo que la misión de los obispos en la Iglesia es cuidar de la Iglesia de Dios. Ese cuidado de la Iglesia de Dios en todas las dimensiones de la vida de esta comunidad confiada a Él necesita experiencia y por eso dice que deben ser capaces de gobernar su propia casa, su propia vida, su propia familia, para que luego puedan, con la experiencia de vida, gobernar la familia grande que es la comunidad que Dios les confía. Debe ser una persona que lleve un camino, una experiencia, no recién convertido, porque de pronto se le sube a la cabeza el ministerio y empieza a tratar mal a sus propios hermanos. La lista de cualidades que nos da San Pablo, 16 en total, son una parte de las cualidades que debe tener la persona. Estas cualidades las va adquiriendo el obispo, según lo que nos enseña el mismo Papa, en la cercanía con Jesús, permaneciendo con Jesús,
permaneciendo en su palabra, permaneciendo en su amor, para que de esta manera el que cumpla la misión de cuidar a la iglesia, con esta misión de ser obispo, debe estar lleno de la gracia del Espíritu Santo y todos los días, desde su humanidad, desde su fragilidad, buscar las cualidades de Cristo y buscar permanecer en el amor de Cristo para poder prestar este servicio. Cuando San Pablo nos habla de las cualidades de los diáconos, nos dice que estos deben ser probados primero. Igual que en el caso de los obispos, deben tener una madurez humana y una madurez espiritual, una madurez dentro de la comunidad de la iglesia, una madurez que se va conquistando día a día, porque no podemos encontrar personas plenamente maduras sino en camino de madurez. Cuando San Pablo habla de las mujeres dentro de la comunidad, dice que deben tener ciertas cualidades como la sensatez que es la sabiduría en Dios, para andar rectamente en la casa de Dios, para que sean mujeres que con su testimonio, con su vida y con su misión, motivan a los integrantes de la comunidad a buscar el camino de la madurez, de la santificación en Cristo Jesús. Es muy cierto que nuestras comunidades están integradas por personas imperfectas, pero también es cierto que nuestras comunidades son el espacio de maduración, de crecimiento en el seguimiento de Jesucristo el Señor, para que seamos discípulos misioneros, hombres y mujeres que dentro de la iglesia encontramos la posibilidad de santificación personal y de colaborar en la santificación de los demás. Salmo 100. Voy a cantar la bondad y la justicia, para ti es mi música, Señor. Voy a explicar el camino perfecto, ¿cuándo vendrás a mí? Andaré con rectitud de corazón dentro de mi casa. No pondré mis ojos en intenciones viles. Aborrezco al que obra mal. Al que en secreto difama a su prójimo lo haré callar. Ojos engreídos, corazones arrogantes, no los soportaré. Pongo mis ojos en los que son leales. Ellos vivirán conmigo. El que sigue un camino perfecto, ese me servirá. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 7. En aquel tiempo, iba Jesús camino a una ciudad llamada Naín, e iban con él sus discípulos y mucho gentío. Cuando se acercaba a la entrada de la ciudad, resultó que sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de su madre, que era viuda, y un gentío considerable de la ciudad la acompañaba. Al verla, el Señor le dio lástima y le dijo: «No llores». Se acercó al ataúd, lo tocó, los que lo llevaban se pararon, y dijo: «Muchacho, a ti te lo digo, levántate». El muerto se incorporó y empezó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. Todos, sobrecogidos, daban gloria a Dios diciendo: «Un gran profeta ha surgido entre nosotros, Dios ha visitado a su pueblo». La noticia del hecho se divulgó por toda la comarca y por Judea entera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús está caminando, y va caminando hacia la ciudad llamada Naín. Allí se va a encontrar, a la entrada del pueblo, una situación dolorosa. Una mamá que va a enterrar a su hijo único, pero además ella es viuda. Todo esto tiene una simbología. ¿Quién es esa mujer? Es la humanidad toda, es la humanidad necesitada de vida. Va a enterrar a su hijo único y quedará en la soledad. Esa mujer es representación de tantos hombres y mujeres que viven la soledad en el mundo, que no encuentran compañía, que no encuentran alguien para caminar en la vida, que no encuentran consuelo, que no encuentran apoyo. Jesús no necesita muchas explicaciones, Él la entiende, la capta y por eso se acerca y primero consuela a la mamá: «No llores», y luego le da una orden al hijo y lo revive. Ese Jesús entra a nuestras casas. Yo sé que las mamás vibran con este evangelio porque sienten que Jesús les dice no llores cuando ellas están sufriendo por uno de sus hijos. Pero ese hijo es cada uno de nosotros. Pero esa madre es la iglesia que está sufriendo también, viendo a sus hijos dispersos por el mundo, equivocados en distintos caminos, sin vida. A través de esa mamá se acerca Jesús para consolar a la iglesia y para dar vida a través de los sacramentos a la humanidad que lo necesita. Me gusta ver en las parroquias personas comprometidas con la catequesis, con la pastoral de la salud,
con la liturgia, con el canto. De esa manera están poniendo al servicio de toda la comunidad los carismas que Dios les ha dado, pero además están dando vida y unidad a la iglesia, están consolando a la humanidad, están siendo instrumento de Dios para consolar a otras personas que necesitan ese mensaje de unidad y de solidaridad. A muchas personas el Señor les está diciendo: a ti te lo digo, muchacho, levántate. Es una orden de vida, es un anticipo de la resurrección de Jesús, y todos nosotros podemos recibir en distintos momentos de la vida un anticipo de la resurrección de Jesús. Hoy, para usted, para mí, para nuestros familiares, para nuestras ciudades, el Señor nos va a decir: a ti te lo digo, levántate. Gracias, Señor, por regalarnos el don de la vida y por invitarnos a caminar contigo. Que el Señor nos bendiga y acompañe en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días, Dios. Reflexión del Evangelio del día por Monseñor Luis José Rueda Aparicio, arzobispo de Bogotá y primado de Colombia. Abre tu corazón a la palabra de Dios.